Listo. Bueno, pues amigos, Ya buenas está grabando. tardes, buenas noches, buenos días, depende a la hora que vean el programa. Les agradezco a ustedes, amigos, que se hayan conectado, que no me dejen solo. Los animo a hacer preguntas, comentarios, etcétera, para que se haga más interesante el programa. El día de hoy estamos en el Nuevo Testamento, estamos viendo nada más ni nada menos que el libro de los Hechos de los Apóstoles. Probablemente vayamos a terminar en esta sesión. El libro de los apóstoles, de los libros de los hechos de los apóstoles, es escrito por el mismo evangelista Lucas, el Evangelio de San Lucas, que era discípulo y secretario, ¿verdad?, de San Pablo. Estamos viendo los primeros años de la iglesia, sobre todo historias relacionadas pues con Pedro y con Pablo, ¿verdad? Y cómo los primeros años pues se batallaba. La iglesia, la nueva iglesia fundada o edificada por Jesús, pues estaba batallando porque había judíos que querían que se siguieran cumpliendo las leyes o vamos a llamarle las liturgias judías, entre ellas la circuncisión, el descanso del sábado, alimentos prohibidos. Entonces querían que esas reglas siguieran, aunque ya era la nueva iglesia, la iglesia cristiana, ¿verdad? No, no. Entonces se armó ahí discusiones y demás. Hubo un concilio en Jerusalén donde se tomó el acuerdo, dice el Espíritu Santo y nosotros hemos acordado que los que se conviertan no tienen que seguir las leyes judías, vamos a decirlo. Acuérdense que los judíos no solamente tienen los 10 mandamientos que se les dio Dios a través de Moisés en el monte Horeb, los 10 mandamientos. Para ellos la ley abarca los 5 primeros libros, el Pentateuco, inclusive ellos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia le llaman la ley. Y de ahí sacaron, despulgándola y buscándole, sacaron 613 mandamientos. O sea, era muy difícil para un judío cumplirlos todos, ¿verdad? Pero era la obligación. Entonces los judíos decían, todo el que se convierta tenía que cumplir los 613 mandamientos. Y entonces en el Congreso, en el Concilio de Jerusalén dijeron, no, 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 no. Pero hablaban, fíjense bien, hablaban de los paganos, les llamaban los gentiles, ¿verdad? Que se conviertan al cristianismo, pero no eran judíos, eran gentiles que se convirtieran al cristianismo. Entonces venía la discusión, bueno, y los judíos que se conviertan al cristianismo, ¿qué pasa ahí? Ya dijimos, bueno, los gentiles, pues se les dispensa porque pues no es otra iglesia, pero ¿y los judíos que se convertían al cristianismo, inclusive que tenían hijos siendo ya convertidos al cristianismo, tenían que circuncidarlos, tenían que cumplir los mandamientos? Entonces, poco a esas eran discusiones. Le llamaban los judaizantes. Inclusive, pues ese es el problema que vamos a ver ahorita que tiene Pablo. Pablo es atacado por los judíos y por judíos que consideran que aunque seas cristiano, tienes que cumplir los mandamientos, los 613 mandamientos de la ley judía, ¿verdad? Entonces se arma ahí el problema, San Pablo contra, o más bien los judaizantes, si se llamaban, o se les decía judaizantes, y Pablo. Entonces, ahorita vamos a ver cómo Pablo cae preso. En una ocasión van los judíos, lo atrapan y se lo llevan bueno, sucede eso en el templo, porque en el templo los cristianos seguían yendo al templo y aprovechaban la ida al templo para predicar. Entonces lo agarran a Pablo y se lo llevan, lo quieren matar. Y vienen los soldados que están custodiando, sus soldados romanos, y se lo llevan a su cuartel y lo ponen preso. Eso, hasta por ahí llegamos la vez pasada. Vamos a ver ahora qué pasa. Pablo preso.
como protección contra los judaizantes que querían matarlo. Porque estos romanos, que eran los guardias, ¿verdad? Decían, a mí no me interesan las discusiones religiosas de ustedes, ¿verdad? Es bronca de ustedes. Pero querían conservar el orden dentro del templo y se lo llevan a Pablo. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a pedirle al Espíritu Santo nos ilumine, vamos a ver la oración, le vamos a pedir que me ilumine a mí, los ilumine a ustedes, nos ilumine a todos, para que entendamos lo que nos quieren descubrir aquí en esta lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces, ahorita por lo pronto, déjenme ver aquí la oración. Bueno, ahí está. Y voy a pedirles que nos pongamos en la presencia del Señor y ustedes en su corazón siguen la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, donde Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ahora vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nada más ni nada menos que la Biblia de Jerusalén. Espérenme, aquí ya tengo un botón que no es. Compartir. Estamos. Entonces estaban ahí en Jerusalén, tenían a Pablo preso para protegerlo, pero se descubrió un complot. Querían un complot que un sobrino de Pablo fue y les dijo a los romanos, quieren matar a Pablo y van a aprovechar, les van a pedir que lo dejen salir para que exponga a Pablo su defensa y ahí lo van a matar. Entonces el centurión o los centuriones o el tribuno más bien, el tribuno romano dice, nada de esto, lo voy a mandar a Cesarea, que era una ciudad en la costa, una ciudad fortificada, totalmente en manos de los romanos. Ahí quedaría totalmente a salvo de cualquier ataque. Pero el camino había un problema porque entre Jerusalén y Cesarea, que está en la costa, había la posibilidad de que le tendieran unas emboscadas, una emboscada para matar a Pablo, porque habían hecho un juramento, no sé si se recuerden, no vamos a comer nada hasta matar a Pablo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces el tribuno, que es el jefe de ellos, aquí está, el tribuno, a veces hay que entender cuál es la estructura, ¿verdad?, de los romanos. El más alto es el tribuno y luego abajo del tribuno están los centuriones. Aquí está, miren, centuriones. Entonces, el tribuno despidió al muchacho, sobrino de Pablo, dándole esta recomendación: no digas a nadie que me has comentado todo esto. Después llamó a 2 centuriones y les dijo: tened preparados para la tercera hora de la noche 200 soldados. O sea, un grupo
numeroso, o sea, el peligro era real y de que muchos judíos habían hecho la promesa, el juramento de no comer hasta matar a Pablo. Tener preparados para la tercera hora de la noche 200 soldados, 70 de caballería y 200 lanceros. Tenéis que ir a Cesarea. Preparad también cabalgaduras para que monte Pablo y llevadlo a salvo al procurador Félix. ¿Se acuerdan de cuando la pasión de Cristo había un procurador? ¿Cómo se llamaba? Poncio Pilato. Ya Poncio Pilato se había ido y en su lugar habían mandado a Félix. Entonces, la autoridad máxima ahí entre el pueblo judío por parte de los romanos era el procurador. Después estaba el tribuno y después venían los centuriones. Esa es la estructura. El procurador le reportaba directamente al César en Roma y escribió una carta en estos términos. Claudio Licías saluda al excelentísimo procurador Félix. O sea, Claudio Licías era precisamente el tribuno, este que estamos viendo acá. Este hombre había sido apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo, cuando al saber que era romano, porque Pablo dijo, yo soy romano, entonces todo el mundo se quedó paralizado diciendo, a un romano no se le puede a tratar de esta forma, ponerlo en una cárcel, en cadenas, etcétera, sin un juicio. Entonces dijo, soy romano, entonces, como dijo soy romano, se le respetaban sus derechos como romano. Dice, y estaban a punto de matarlo cuando al saber que era romano acudí yo con la tropa y lo libré de sus manos. Queriendo averiguar el crimen de que le acusaban, lo conduje ante su Sanedrín. El Sanedrín es vamos a decir, el Congreso, el Senado de los judíos, ancianos judíos, formaban el Sanedrín. Ahí pude comprobar que le acusaban sobre cuestiones de su ley, pero que no tenía ningún cargo que exigiera la muerte o la prisión. Pero al recibir el aviso de que se preparaba una conjuración contra este hombre, he decidido mandártelo de inmediato. Además, he indicado a sus acusadores que formulen ante ti las quejas que tengan contra él. Los soldados, conforme a lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipatria. Antipátrida era un cuartel de los romanos. A la mañana siguiente dejaron que los de caballería se fueran con él y ellos se volvieron al cuartel. Al llegar aquellos a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron también a Pablo. Después de leerla, preguntó de qué provincia era. Una vez que supo que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando estén también presentes tus acusadores. Y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. Si el pretorio de Herodes es un cuartel, vamos a decir, un lugar donde estaba la guardia y se llamaba de Herodes porque lo había construido Herodes. Dice, 5 días después bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y presentaron ante el procurador su acusación contra Pablo. Citando a Pablo, Tertulo empezó la acusación así. Excelentísimo Félix, gracias a ti gozamos de una paz sólida y reconocemos agradecidos en todo y siempre las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio de esta nación. Así que primero le dio por su cuenta, por su lado. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia. Hemos comprobado que esta peste de hombres, o sea, Pablo,
provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazoreos. O sea, como Jesús era Jesús de Nazaret, pues era nazoreo. Entonces, la secta que siguen a Jesús de Nazaret. Ha intentado además profanar el templo, pero nosotros lo apresamos. Lo apresaron en el templo. Si le interrogas, podrás llegar a conocer a fondo todas esas cosas de que le acusamos. Los judíos lo apoyaron afirmando que las cosas eran tal como las contaba. Entonces el procurador concedió la palabra a Pablo, que respondió así. Es un discurso muy bien hecho este que viene aquí. Yo sé que desde hace muchos años vienes juzgando a esta nación. Por eso voy a exponer mi defensa con toda confianza. Como tú mismo podrás comprobar, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén en peregrinación. Y nadie puede decir que me haya encontrado discutiendo con alguien ni alborotando a la gente en el templo, en las sinagogas o por la ciudad. Ni pueden tampoco probarte las cosas de que ahora me acusan. En cambio, te confieso que, según el camino, cuando se refieren al camino, se está refiriendo a Jesús y los seguidores del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, según el camino, que ellos llaman secta. En cambio, te confieso que según el camino que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis antepasados. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y tengo en Dios la misma esperanza que estos tienen, de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Fíjense, es muy importante, dice, yo creo que va a haber una resurrección al final, de que habrá una, y tengo en Dios la misma esperanza que estos tienen. ¿Quiénes? Los fariseos, porque los saduceos no creían en esta resurrección, de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Al cabo de muchos años he regresado a traer limosnas a los de mi nación y presentar ofrendas. Por eso fue a Jerusalén llevando habían hecho una colecta y llevaba dinero de la colecta. Mientras las ofrecía, me encontraron en el templo tras haberme purificado y no precisamente provocando una algarada. Pero fueron algunos judíos de Asia que son los que debieran presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí. O si no, que digan estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecía ante el Sanedrín. Porque primero lo agarraron los judíos y lo llevaron al Sanedrín. Y ahí fue donde se alborotaron, porque, y dijo, yo creo en la resurrección. Y los del Sanedrín, que estaba formado principalmente por saduceos, ellos no creían, entonces se armó ahí la pelotera. Dice, hallaron en mí cuando comparecía ante el Sanedrín, a no ser este grito que lancé cuando estaba en medio de ellos. Yo soy juzgado hoy entre vosotros por la resurrección de los muertos. O sea que ahí se armó el alboroto cuando gritó esto Pablo. A mí me están juzgando porque yo soy fariseo y creo en la resurrección de los muertos y ellos, los que me juzgan, los del Sanedrín, son la mayor parte son saduceos y no creen en la resurrección de los muertos. Creen que el hombre al morir, su alma no muere, su espíritu no muere, pero tampoco vuelve a juntarse con un cuerpo resucitado, ¿verdad? Todas para siempre será un espíritu. En cambio, los fariseos creen, como nosotros los cristianos creemos, que nuestra alma y nuestro cuerpo se juntan al final, en la resurrección, para tener vida eterna, cuerpo y alma, cuerpo glorioso y alma, como Cristo.
Félix estaba bien informado en lo referente al camino. Fíjese qué interesante. El procurador romano estaba bien informado en lo referente al camino. Les dio largas diciendo: cuando baje el tribuno Lisías, decidiré vuestro asunto. O sea, el tribuno que lo había mandado. Dio entonces al centurión la orden de que custodiase a Pablo, que le dejase tener alguna libertad y que no impidiese que los suyos le asistiesen. O sea, estaba detenido, pero no en una cárcel, ¿verdad? En algún lugar que podía ser ayudado por los amigos. Después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó entonces traer a Pablo y le estuvo escuchando de la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo empezó a hablarle de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix le interrumpió aterrorizado. Por ahora puedes marcharte. Cuando encuentre una oportunidad te mandaré llamar. Félix esperaba al mismo tiempo que Pablo le ofreciese dinero, o sea, todo era corrupción. Félix esperaba al mismo tiempo que Pablo le ofreciese dinero. Por eso mandaba gente en su busca y conversaba con él con tanta frecuencia. O sea, estaba esperando que Pablo pues ofreciera algo a cambio de su libertad. Pasados 2 años, fíjense, 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, quien queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo prisionero. O sea que ahí vino un nuevo procurador y lo dejó preso a Pablo. 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo perdóname, de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron una acusación contra Pablo. O sea, estaban tercos en acusar a Pablo. Por otra parte, le pedían con insistencia la gracia de trasladar a Pablo a Jerusalén. Y todo era porque pensaban organizar una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo les contestó que Pablo debía estar custodiado en Cesarea y que él mismo iba a regresar allá inmediatamente. Que bajen con nosotros, les dijo, los que entre vosotros tienen autoridad. Y si este hombre es culpable en algo, que formulen una acusación contra él. Después de pasar entre ellos no más de 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó. Lo rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén y presentaron contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía diciendo: yo no he cometido delito alguno, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas en mi presencia? Pablo contestó: estoy ante el tribunal del César, que es donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú muy bien sabes. Si pues soy reo de algún delito o he cometido algún crimen que merezca la muerte, no rehúso morir. Pero si las acusaciones que estos me lanzan carecen de fundamento, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César, que era el derecho como romano. Entonces Festo deliberó con el consejo y respondió: ¿has apelado al César? Pues al César irás. Pero el César está en Roma. Pues vamos a ver cómo lo tienen que llevar a Roma. Pablo ante el rey Agripa. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como la visita duró bastantes días, Festo tuvo ocasión de exponer al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre
le dijo que Félix dejó prisionero. Estando yo en Jerusalén, presentaron contra él acusación los sumos sacerdotes y los ancianos, de los judíos, pidiendo contra él sentencia condenatoria. Vamos a ver aquí, dice el rey Agripa. ¿Quién es ese rey Agripa? Porque no es el César, es un rey. Acuérdense que aunque estaban ocupados por los romanos, había, les habían dejado o les habían nombrado autoridades judías, pero siempre vigilados por los romanos. Vamos a ver quién es este Agripa y Berenice. Espero que aquí esté la explicación. Agripa, Berenice y Drusila eran tres hijos de Agripa. Agripa II, el primogénito, había nacido el 27. Su hermana Berenice vivía entonces con él, no sin dar que hablar. Años más tarde se encontrarán al lado de Tito, sobre los territorios gobernados por Agripa. Ver el índice cronológico, etcétera. O sea, era uno de los descendientes del rey Herodes, ¿sí? Eran descendientes de Herodes que seguían mandando, pero siempre bajo el dominio romano, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a tratar aquí de regresar. Entonces, no era el César, era un rey, el rey de los judíos, un descendiente de Herodes. Dice aquí, yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre antes de que el acusado tenga ante sí a los acusadores y se le dé la posibilidad de defenderse de la acusación. Ellos vinieron aquí conmigo sin dilación, me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre en cuestión. Los acusadores comparecieron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo sospechaba. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Fíjense, ya estaba Pablo predicando que Jesús, muerto en la cruz, había resucitado, ¿verdad? Yo estaba perplejo sobre estas cuestiones y les propuse si querían ir a Jerusalén, si quería ir a Jerusalén y ser juzgado ahí de estas cosas. Pero como Pablo interpuso apelación de que se le custodiase en espera de la decisión del Augusto, César Augusto, mandé que fuera custodiado hasta remitirlo al César. Agripa dijo a Festo, me gustaría también oír a mí a ese hombre. O sea, el rey tenía curiosidad. Mañana le oirás, contestó. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con gran ostentación y entraron en la sala de audiencias junto con los tribunos y los personajes de más categoría de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Festo dijo, Rey Agripa y demás presentes, aquí veis a este hombre contra quien una multitud de judíos se presentaron ante mí, tanto en Jerusalén como aquí, gritando que no debía seguir viviendo. Yo comprendí que no había hecho nada que mereciera la muerte, pero dado que ha apelado al Augusto, he decidido enviarlo a Roma. No sé en concreto qué escribir al Señor sobre él, o sea, al César. En consecuencia, os lo he presentado a todos vosotros, y en especial a ti, Rey Agripa, para saber, después del interrogatorio, lo que he de escribir. O sea, ¿qué le voy a decir al César? Ahí te lo mando, ¿para qué? Pues me parece absurdo enviar un preso sin indicar al mismo tiempo las acusaciones formuladas contra él. O sea, pues así es, o sea, la ley romana, es más, mucho del derecho que tenemos ahorita viene del derecho romano, ¿verdad? Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo extendió su mano y empezó su defensa.
Me considero feliz, rey Agripa, al tener que defenderme hoy ante ti de todas las cosas de que me acusan los judíos, principalmente porque tú conoces todas las costumbres de los judíos y las cuestiones que suelen debatir. Por eso te pido que me escuches pacientemente. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, desde cuando estuve en el seno de mi nación en Jerusalén. Ellos me conocen de mucho tiempo atrás. Y si quieren, pueden dar fe de que yo he vivido como fariseo, conforme la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora estoy aquí procesado por la esperanza que tengo en la promesa hecha por Dios a nuestros antepasados, cuyo cumplimiento está esperando, cuyo cumplimiento están esperando nuestras 12 tribus en el culto que asiduamente noche y día rinden a Dios. Por esta esperanza, majestad, soy acusado por los judíos. ¿Por qué tenéis vosotros por increíble que Dios resucite a los muertos? Yo, pues, me había creído obligado a compartir con todos los medios el nombre de Jesús el Nazoreo. Así lo hice en Jerusalén y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, yo mismo encerré a muchos creyentes en las cárceles y daba mi visto bueno cuando se les condenaba a muerte. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos les obligaba a retractarse de su fe. Y era tal el furor que me movía contra ellos que los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En este empeño me dirigí a Damasco con plenos poderes y la autorización de los sumos sacerdotes. Al mediodía, yendo de camino, vi, majestad, una luz que venía del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos todos a tierra y pude oír una voz que me decía en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te va a resultar duro dar coces contra el aguijón. Es un dicho de ellos. Yo respondí: ¿quién eres, Señor? El Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte en pie. Me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo, tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Yo te libraré de, yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío, para que les abras los ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que recibas el perdón y para que reciban el perdón de los pecados y participen de la herencia de los santificados mediante la fe en mí. Aquí le está dando un mensaje que originalmente, cuando vimos capítulos anteriores, pues no lo había dicho. Había dicho que se cayó y que ¿por qué me persigues? Vete a Damasco, ahí está una Ananías que te va a bautizar. Pero aquí sí les pone más de lo que tuvo él de lo que Jesús le dijo, ¿verdad? En el primer relato, pues era el relato que había hecho Lucas, y este que está diciéndolo él verbalmente ante los que están juzgándolo, pues le agregó más de lo que pasó, ¿verdad? Así pues, Mando, perdón, no sé ¿sí? si vuelves un poquito atrás, ¿no? Antes Sí. de continuar, perdón que te interrumpa, Ujú, pero creo que aquí hay algo, a mi entender, para mí, que ujú, me la primera vez que lo leí, pues ujú. me llenó y Dime, dime, ahorita que dime, lo dime. estás leyendo, pues me sigue Pero ¿en cuál llenando. quieres que lea? Yo lo leo, ¿no?
Ujú, Esto, si bien es lo que llaman la predicación del evangelio para ajá, los que están perdidos, y ujú, cuando el evangelio se les revela a través del Espíritu Santo, ajá, pueden pueden tener esta experiencia, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia? Para que les abra los ojos, ujú, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, ujú. y para que reciban el perdón de los pecados y Sí, participen de la herencia de los santificados mediante la fe en mí, ujú, de Jesús. O ujú, sea, creo que esta expresión que Jesús le reveló a Pablo, ujú, para mí es una de las bases fundamentales de lo que significa el evangelio, ujú, para aquellas personas que no han conocido el evangelio. ujú, Por lo menos cuando yo comencé a meterme en profundidad con esto y que lo leí, ujú, ahorita que lo estás leyendo, pues me vuelve otra vez a, ujú, a reflejar pues esa ujú. grandeza de lo que nosotros podemos recibir de Jesús, que es esa promesa que está ahí, ¿no? Claro. Pues es una Oye, promesa. y una frase más atrás, Toño, perdón, yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío. O sea, en ese Ujú. momento le está diciendo A no nada Pablo. más a los judíos, Sí, pero sino a todos. se lo está diciendo a Pablo, le está diciendo a Pablo: "Yo te voy a liberar a ti, Pablo, para que seas mi emisario Así de es. los Así judíos y es. de todos, pero Ujú, después tú vas a ser un instrumento para esto, para que todo el que te escuche o el que te lea, te le sirvas tú de instrumento para abrirle los ojos, para ujú, que vuelvan a la luz, para que ujú, se acerquen a Dios, para que reciban el perdón, para que reciban la herencia". ¿Cuál es ujú, la herencia? La resurrección para mí. ujú. El Ahí con reino, ellos. sí. Y claro, la herencia de los santificados. Ujú. Exactamente. Pero fíjese, uno ya analizándolo, es este relato que está haciendo Pablo de lo que Jesús le dijo, pues es la primera vez que aparece, o sea, no, es la única vez que aparece, Ujú. porque en otros relatos habla de que se cae al Así suelo, es, que queda queda ciego, ciego, etcétera, exacto, etcétera. Pero aquí habla cosas muy interesantes también, vamos a analizarlo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. exactamente. Pero fíjate qué dice aquí. Pero levántate, ponte en pie. Me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo. Ojo, lo que viene aquí. Tanto de las cosas que de mí has visto, como de las que te manifestaré. Wow. Pablo no era seguidor de Cristo, al contrario, era enemigo de Cristo. Era Sabía perseguidor. algo de Cristo, pero desde el punto de vista, vamos a pensar, negativo. Sí, de los fariseos, de la visión de los fariseos. Este es enemigo del templo y Jesús es enemigo del templo y por eso lo persigo. Ujú. Pero aquí dice que de las cosas que de mí has visto, como de las que te manifestaré. Vamos a ver más adelante en otro relato, o ya lo vimos también, pero vuelve a aparecer el relato, que después de esto, que él se va a Damasco, se va a Arabia, 3 años, donde Jesús mediante visiones le hace ver todo. Porque él no lo vio, él no participó, él no era Un un discípulo directo. apóstol, no era un Exacto. apóstol que anduvo con No, Jesús 3 años. Entonces, ¿de dónde conoció tanto de lo que Jesús enseñó? ¿De dónde conoció tanto todo lo que Jesús hizo y por qué vino, para qué vino? Eh, Él no estuvo en la última cena, no vio cuando dijo, este es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, pero él lo relata. ¿Por la qué? reve Porque la son revelación cosas del que Espíritu Jesús le Santo. manifestó. Ujú. ¿Sí? ¿Y cómo se lo manifestó? Pues durante 3 años estuvo recibiendo esa instrucción, visiones y demás, ¿verdad? Sí, que él dice que
que no sabe si viajó en cuerpo o en Así espíritu es. ¿Qué al dijo? tercer Al cielo, tercer al cielo, algo tercer así dice. cielo. Wow, Sí. ¿Por qué? Porque vio impresionante. cosas, ¿verdad? Exacto, Entonces a exacto. él Jesús se le manifestó mediante visiones, ¿verdad? Y mediante, Ujú, pues platicaba o le enseñaba o no sé, no cómo llamarle, locuciones, ¿verdad? Bueno, entonces aquí dice, quiero, y ya le da una misión, ¿verdad? ujú, Le da una misión. Yo te libraré de tu pueblo, o sea, ya no te van a, yo te voy a librar de la persecución que tienes de los judíos y de la de mm, los gentiles, a ujú, los que te envío para que les abra los ojos, para que ujú, vuelvan de las tinieblas a la luz y del ujú. poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados, porque Jesús vino a perdonarnos, a perdonar Amén. pecados, Yes. y participen de la herencia de los santificados mediante la fe en mí. O sea, hay que tener fe para ser santificados. Amén. Así pues, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, la cual la acabo de relatar aquí, pues he predicado a todos que se conviertan y se vuelvan a Dios, haciendo obras dignas de un convertido. Primero me dirigí a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén y a los del país de Judea y también a los gentiles. Por esto los judíos, después de prenderme en el templo, intentaron darme muerte. Con el auxilio de Dios me he mantenido firme hasta el presente, dando testimonio a, a pequeños y adultos, sin decir nada al margen de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo tenía que padecer y que después de resucitar el primero de entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo judío y a los gentiles. Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, Festo le interrumpió gritándole, estás loco, Pablo, tantas letras te hacen perder la cabeza. Pablo contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y santas. Bien enterado está de todo esto el rey, ante quien hablo con valentía, o sea, Agripa, el rey judío. No creo que se le oculte nada, pues lo que estoy contando no es algo que haya sucedido en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa contestó a Pablo. Por poco me convences para hacer de mí un cristiano. O sea, imagínense, tanto la predicación de Pablo estuvo a punto de convencer a Agripa, dice aquí, para hacer de mí un cristiano. Pablo replicó, quiere a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el procurador, Berenice y los que estaban con ellos, el rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados, se levantaron. Mientras se retiraban, iban comentando entre ellos. Este hombre no hace nada que merezca la muerte o la prisión. Agripa dijo a Festo, podría quedar en libertad este hombre si no hubiese apelado al César. O sea que, pues lo iban a dejar libre, pero a la hora de la hora, pues si quiere ir al César, pues hay que mandarlo al César. Camino de Roma. Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, porque en este embarque, pues ahí va también Lucas, ¿verdad? Entregaron a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. Embarcamos en una nave de Adramitio, que iba a partir hacia las costas de Asia, y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al día siguiente arribamos a Sidón.
Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Zarpamos de ahí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia, y al cabo de 15 días llegamos a Mira de Licia. Allí encontró él, allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Gnido. Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta por la parte de Salmone, y costeándola llegamos con dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual se encuentra la ciudad de Lacea. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa, pues incluso había pasado el ayuno. Es una fiesta judía. Pablo les advirtió: amigos, presiento que la navegación va a ser muy peligrosa y que pueden salir seriamente dañadas no solo la carga y la nave, sino también nuestras propias personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que a las palabras de Pablo. Como el puerto no estaba acondicionado para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar desde ahí, por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta, orientado al sureste y al noreste, y pasar ahí el invierno. Como entonces soplaba ligeramente el viento del sur, creyeron que podían poner en práctica su propósito. Así que levantaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho después desencadenó un viento huracanado procedente de la isla llamado Eurocoaquilón. La nave fue arrastrada y al no poder hacer frente al viento nos abandonamos a la deriva. Navegando a sotovento de una isla llamada Cauda, pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote. Una vez izado el bote, se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo y por miedo a chocar contra la Sirte, se echó el ancla flotante. Así navegamos a la deriva. Pero como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron por la borda el aparejo de la nave, o sea, el mástil y todo lo que pesa mucho. Durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas. Además, con la violenta tempestad que teníamos sobre nosotros, toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Estaba grave la situación. Llevábamos bastantes días sin comer. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no os hubierais hecho a la mar desde Creta. Os habríais ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguno de vosotros va a morir. Solo se perderá la nave. Lo digo porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto. Me ha dicho: no temas, Pablo, tú tienes que comparecer ante el César. Por eso Dios te ha concedido la vida junto con todos los que navegan contigo. Por tanto, amigo, ánimo, yo tengo fe en Dios y creo que todo sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar en alguna isla. Era ya la 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la medianoche presintieron los marineros la proximidad de tierra. Sondearon la profundidad y el lecho del mar estaba a 20 brazas.
Un poco más adelante sondearon de nuevo y midieron 15 brazas. Temerosos de que fuésemos a chocar contra algunos escollos, echaron 4 anclas desde la popa y esperaron ansiosamente que se hiciera de día. Los marineros intentaban escapar de la nave y empezaron a arriar el bote salvavidas, con el pretexto de echar los cables del ancla de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si no se quedan estos en la nave, no os vais a poder salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento. Les decía: hace ya 14 días que preocupados por lo que pueda pasar, estáis en ayunas. Os aconsejo que si queréis sobrevivir, comáis algo. Ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza. Dicho eso, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y empezaron también a comer. Estábamos en total en la nave 276 personas. O sea, no era una lanchita, era una buena nave, 276 personas. Una vez satisfecho, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar, era la carga. Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra, solamente podían divisar una ensenada con su playa. Así que resolvieron hacer todo lo posible por impulsar la nave hacia ella. Soltaron las anclas que dejaron caer al mar, aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los timones, después izaron al viento la vela al timón y pusieron rumbo a la playa. Pero tropezaron con un lugar con mar por ambos lados y encalló ahí la nave. La proa clavada quedó inmóvil, en cambio la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo. Los soldados resolvieron entonces matar a los presos para que ninguno escapase a nada, porque los soldados, si se les escapaba un preso, iban a pagar con su vida. Entonces dice: mejor los matamos, así que no podrán decir que se escaparon. Pero el centurión quería salvar a Pablo, se opuso a su decisión y dio orden de que los que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla, y que los demás saliesen sobre tablones o sobre los despojos de la nave. De esta forma, todos llegamos a tierra sanos y salvos. Bueno, vamos a dejarlo aquí en Malta, Hechos 28. ¿Alguna comentario? Pues es una novela, esto, una de aventuras, ¿verdad? De Todo, aventuras. o sea, la navegación en aquellos siglos, pues era muy complicada. Llegaba el mal tiempo y se quedaban en un puerto, ahí en una ensenada, todo el invierno, ¿verdad? Cuando volvía a hacer buen tiempo, pues salía la nave otra vez rumbo a Roma o a donde fueran, ¿verdad? Ahora, eran naves grandes, 236 pasajeros, algo así, es un mundo de gente, más la Sí. carga, más todo lo que llevaban de trigo, etcétera. No, no, era una nave grande, pero pues eran naves que estaban sujetas al viento y era muy peligroso en aquellos años navegar. Iban despacito por la costa, iban siempre costeando, ¿verdad? Era la forma de navegar. Bueno, San Pablo, pues ahí va acompañado de Lucas, por eso Lucas habla de nos subimos, embarcamos, porque él iba ahí, ¿verdad? Entonces, va rumbo a Roma, porque él mismo dijo: apelo al César. Si no hubiera apelado al César, dijo el rey Agripa, pues ya lo hubiéramos soltado, porque no hay nada de lo que lo acusan, ¿verdad?
que merezca ni la prisión ni la muerte. Pero como dijo, apelo al César, pues no puede echarse para atrás. Y quién sabe Ahí cuál era la forma. ¿Sí? ahí habría que entender cuál era el propósito que tenía Dios de enviarlo a Roma, ¿no? Ah, sí, sí, siempre. En todo interviene Dios para bien de los que le aman, dice el Exactamente. propio San Pablo. ¿Por Mm, qué? Porque tenía que ir a Roma. exacto. Era el centro del imperio. Es como, no Ujú. sé, decir ahorita, pues ve a Nueva York, ¿verdad? Una cosa así. Bueno, de Una, ahí entiendo que de ahí quedó esa semilla, ¿no? De Acuérdense ahí que ya quedó. en Roma estaba ya Pedro, ¿eh? Ajá, Pedro exactamente, ya Pedro. se había ido a Roma y estaba en Roma al frente de la iglesia de los cristianos de Roma, ¿verdad? Y Pablo predicó mucho tiempo en Roma también. Sí, también, nomás que Pablo, vamos a verlo más adelante, lo ponen en una prisión domiciliaria, vamos a llamarle, y desde ahí es Ujú, donde predica, ¿verdad? exacto, exacto. Y Pedro, pues andaba escondido, porque había persecuciones, ¿verdad? Pero escondido, pero era la cabeza de la iglesia, o Ujú, bueno, de la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que no está en la Biblia, pero cuenta la historia, ¿verdad? ujú. Que en una de esas persecuciones, pues Pedro se quiere ir de Roma y que en el camino, en la vía Apia, ve venir a Jesús y le pregunta, ¿Quo vadis, Domino? Que es un dicho muy común decirlo, ¿a dónde vas, Señor? Y dice ¿Dónde Jesús, vas tú? a ¿Para que me dónde vas tú, crucifiquen. pajarito? ¿Eh? ¿Para dónde vas tú, pajarito? No te No dijo, muevas. ¿Quo vadis? ándale así. Pedro le pregunta a Jesús, ¿Quo vadis, Domino? Y dice, pues a que me crucifiquen. Como diciendo, tú te escapas, ¿no? Ay, y se regresa Pedro. Inclusive los que han ido a Roma, o hemos ido a Roma, no quiero presumir mucho, hay una iglesia que se llama el Cubadis, que está en la Vía Apia, una cosa chiquita donde dicen, aquí pasó esto. Eso no está en ningún lado, más es tradición oral, Hay ¿verdad? una película, hay Ah, una no, sí, película sí, muy sí. famosa, Cobadis, sí. Sí, nomás que ahí el estrella es unas carreras de caballo, unas carreras de, ¿cómo se llama? Sí, tiene su Cuadrigas, ¿verdad? parte, tiene El su parte Coliseo, de, las carreras en el sí, Coliseo. Ándale. En el circo romano. No en el Coliseo, en un circo, el circo romano. El circo romano tenía en cada extremo un obelisco traído desde Egipto, cuando los romanos conquistaron Egipto. Uno de esos marcaba haz de cuenta, donde daban vuelta las carruajes. Ujú. Uno de esos obeliscos está en la plaza de San Pedro, ahí está, ¿Qué tal? porque ahí estaba el circo. Bueno, era una colina y abajo de la colina estaba el circo. Y el circo era para las carreras y el Ok. coliseo era para los combates, ¿verdad? Tenían Mm, sus gustos. Bueno, amigos, pues espero que les haya interesado. Está muy interesante, un poco Muchísimo. largo, pero pues estamos leyendo una novela, una historia, ¿verdad? Muy interesante. yo creo que Este, muy importante el comentario de cómo establece ahí el vas a ir con los gentiles y les vas a llevar el evangelio de una manera muy profunda y cómo, pues, de una manera bastante forzada, pero tenía que ir a Roma, ¿verdad? Pues, ahora, ¿cómo, fíjense una pienso cosa yo, cómo no se interesante. les ocurrió una manera más fácil que la... Eso Pero, que está contando Pablo sucedió cuando al inicio, cuando se le presenta a Jesús en el camino de Damasco. sí, Ya cuando está él, Pablo, frente a los romanos y frente al rey Agripa y demás defendiéndose, ya había sucedido todo lo de ir a predicar, hizo muchos viajes a predicar. todo, O sea, ya había estado entre gentiles y judíos predicando, ya había sufrido a persecuciones, apedreamientos, golpes con varas. O sea, ya había sucedido todo eso. Aquí ya está platicando de cómo fue el principio, ¿verdad? Pero ya había cumplido todo ese encargo que Jesús le había dado. ujú. ¿Sí? Le faltaba ir a Roma. Por ahí vamos a ver, no me acuerdo exactamente en qué momento.
No está muy claro, pero la historia habla de que llega a Roma y de alguna forma en esta primera ida a Roma lo liberan. Lo de cuenta él, pues no, aquí no hay nada que perseguir y entonces él intenta irse a España, pero luego ¿no? arrecia la persecución contra los cristianos y lo agarran otra vez, estando en Roma, lo agarran otra vez y ahí fue donde le cortan la cabeza, ¿sí? Pero él en un momento dado, la historia no está muy clara aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero pues por relatos verbales, vamos a llamarle, dicen que en esta llega preso, está ahí, algo sucede que lo sueltan. No, pues aquí no hay nada. Lo que tú traes no es algo relacionado con las leyes romanas. Él habla de que tiene interés de irse a España, ¿verdad? Y en esos momentos hay una persecución, lo agarran y le cortan la cabeza. Y Oh, fue cuando también a Pedro lo crucifican, cabeza abajo. Es muy interesante todo esto. Bueno, pues amigos, les agradezco que se hayan conectado, que me hayan acompañado. A todos los que vean este programa, pues los invito a continuar viéndolo. Y si alguno quiere, pues, estar aquí en presencia, pues que me digan, ¿verdad? Y con todo gusto le mando el link para que entren también a ver aquí este programa en vivo y hagan preguntas, comentarios y todo eso. Una cosa excelente. interesante el próximo lunes es historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Una que Ujú, estamos viendo José el Soñador, lo que pasó en Egipto, Mm, está muy interesante también, ¿verdad? correcto. Y habla ahí de cómo el pueblo que llega a Egipto, por la hambruna que había en esos tiempos ahí en las tierras de Canaán, que era donde estaba eh, Jacob, o sea, Israel, Ujú, se van a Egipto y son 70 y tantas personas. O sea, no era un grupo muy grande, pero de ahí se va en Egipto, va a multiplicarse, ¿verdad? Para que cuando venga Moisés para sacarlos de Egipto, pues ya se habla de medio millón, ¿verdad? Bueno, pues amigos, les agradezco mucho. Voy a parar la grabación